conductor del coronel Oscar Dávila, quien murió en extrañas circunstancias, salió de vacaciones. Se trata del subintendente Javier Galeano, quien estaba con el oficial el día que se suicidó en la localidad de Teusaquillo. 13 de junio de 2023. El pasado viernes, mientras el país se alegraba de la noticia sobre el rescate de los menores de edad de las selvas del Caquetá, de manera casi que paralela se presentaba un hecho trágico para la policía. Uno de sus más destacados oficiales en materia de inteligencia había muerto en extrañas circunstancias. El tema no era para pasar desapercibido, pues se trataba del coronel Oscar Dávila, quien era parte del esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro y quien aparecía mencionado en el polémico caso de la exjefe de gabinete Laura Sarabia y la exniñera de su hijo, Marelvis Mesa, a quien le interceptaron el teléfono de manera ilegal y la sometieron a una prueba de polígrafo sin orden judicial. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, reiteró que el coronel Oscar Dávila, mencionado en el caso de Laura Sarabia, se suicidó. De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, el coronel Dávila, según el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, se suicidó. Para el día de los hechos, quien era el conductor del coronel Dávila era el subintendente Javier Galeano Arango. Fuentes de la policía le confirmaron a Semana que Arango salió de vacaciones este martes 13 de junio. La policía también confirmó que no se conocen reportes sobre si el coronel había solicitado recientemente alguna clase de ayuda psicológica a la institución. Por el contrario, que de acuerdo con lo que le dijo el oficial a su familia cuando fue nombrado para ser parte del equipo de seguridad de la presidencia, estaba en el mejor momento de su carrera. El tema no era para pasar desapercibido, pues se trataba del coronel Oscar Dávila, quien era parte del esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro y quien aparecía mencionado en el polémico caso de la exjefe de gabinete Laura Sarabia y a la exniñera de su hijo, Marelvis Mesa. Atención, Mindefensa se adelanta otra vez a dictamen de medicina legal, asegura que coronel Dávila falleció por un solo disparo. Apenas terminaron las honras fúnebres del coronel Oscar Dávila, y nuevamente, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, advierte los resultados del dictamen de medicina legal, sin que esta institución los confirme. Según el funcionario, el cuerpo del oficial, implicado en las fusadas de la Dijín, tenía un impacto de arma de fuego. La fiscalía arrancó la investigación una vez el escolta del coronel Dávila advirtió que encontró a su jefe muerto en el vehículo oficial en el que se movilizaba. Él me pidió que fuera a comprar una botella con agua. Cuando regresé estaba en la camioneta. Así, con un disparo, les explicó el uniformado a los investigadores del CRI que llegaron a realizar la inspección al cuerpo del oficial. Según el ministro, el coronel Dávila expresó su intención de colaborar con la Fiscalía en la investigación por las interceptaciones ilegales a la exniñera de la entonces jefa de gabinete del gobierno. Estaba muy feliz de llegar a su cargo en la presidencia de la República, de suma importancia la seguridad anticipativa de la presidencia. Todos los elementos recogidos en la escena, lo que hemos podido conocer nos lleva a esa afirmación. Habían cámaras en el sector. La fiscalía recuperó los videos, hubo una inspección al vehículo, hubo entrevistas, todo lo que se realiza naturalmente en situaciones como esta. Por todo ese conjunto, es que afirmamos que se trata de un suicidio. Sin embargo, como decía el general, es una necesidad que el país tiene que la voz oficial en este caso, que es la Fiscalía General con el Instituto de Medicina Legal, le digan pronto al país qué fue lo que ocurrió. Ya se tienen todos los elementos. Lo que necesitamos es que nos digan la conclusión, añadió el ministro de la Defensa. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, le pidió a Medicina Legal que revele lo más pronto posible las causas de la muerte del coronel Oscar Dávila para frenar las especulaciones que hay sobre su fallecimiento.
El asunto que genera polémica son las declaraciones que el mismo presidente Gustavo Petro ha viralizado, conclusiones apresuradas sobre los resultados de medicina legal, respecto a la muerte del oficial y sus causas, incluso de cómo ahora, advierte el ministro Velázquez, la cantidad de disparos en el cuerpo del oficial. Apareció muerto el teniente coronel Oscar Dávila, uno de los policías investigados por el polígrafo y en las cruzadas a Marevis Mesa, la exniñera de Laura Sarabia. La fiscalía avanza en la investigación y ella escuchó en declaración a su escolta. Ahora, en la mañana de este martes, se conoció la citación a declarar para el abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, el primero porque, de manera reiterada, aseguró tener información del crimen, y el segundo porque que era el jefe de la víctima. El coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, es uno de los oficiales con más poder en el país. Por su trabajo, que consiste en garantizar la seguridad del presidente Gustavo Petro, tiene acceso a información privilegiada de las agencias del Estado. Fueron citados a declaración jurada el abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República. Las diligencias se realizarán el próximo 15 de junio y hacen parte de los actos de indagación definidos por la muerte del teniente coronel Oscar Dávila Torres, ocurrida el pasado 9 de junio, dijo la Fiscalía. La escena del crimen. El espacio donde fue encontrado sin vida el coronel Oscar Dávila se ubica en diagonal al búnker de la Fiscalía. Allí estaba el vehículo asignado al oficial y, en su interior, el cuerpo, con un impacto de bala en la cabeza. El coronel Dávila resultó involucrado en el escándalo de poligrafía y chuzadas a dos empleadas de Laura Sarabia, ex jefa de gabinete del Gobierno Nacional. El coronel Dávila resultó involucrado en el escándalo de poligrafía y chuzadas a dos empleadas de Laura Sarabia, ex jefa de gabinete del Gobierno Nacional. Incluso, el propio oficial le solicitó a la Fiscalía ser escuchado en declaración como parte de la investigación que avanza en el acusador. Informaciones preliminares advierten que a las 7 p.m., el coronel le pidió a su escolta comprar una botella de agua y 5 minutos. Después el escolta encontró al oficial sin vida, sentado en el puesto del copiloto de la camioneta. La escena está en la mitad de dos conjuntos residenciales, en una zona ampliamente transitada por peatones y vehículos, lo que causó conmoción en el sector. Los vecinos constantemente preguntan qué fue lo que ocurrió. La escena está en la mitad de dos conjuntos residenciales, en una zona ampliamente transitada por peatones y vehículos, lo que causó conmoción en el sector. Los vecinos constantemente preguntaban qué fue lo que ocurrió. Como el hecho sucede frente al búnker de la Fiscalía, la reacción fue inmediata de los investigadores de criminalística, que llegaron al sitio, acordonaron la zona e iniciaron los actos urgentes, que incluyen la inspección técnica del cadáver y la recuperación de videos o declaraciones que ayuden a establecer con certeza lo que ocurrió. 7 preguntas sin resolver de la extraña muerte del coronel Dávila. La extraña muerte del coronel Oscar Dávila, en medio de las investigaciones paralelas que se adelantan por los casos del polígrafo y las chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia, ex jefa de gabinete, sigue provocando múltiples preguntas aún sin resolverse. El presidente, el ministro de Defensa y el abogado Miguel Ángel del Río, cercano al gobierno, han sostenido la teoría de que lo ocurrido con el coronel fue un suicidio. Sin embargo, hay varias dudas sobre esa hipótesis, las demoras del dictamen de medicina legal, su intención de colaborar con la Fiscalía, los comportamientos del conductor que estaba con él, el dinero que pagó el coronel para su defensa horas antes de la muerte y su buen estado de ánimo incluso minutos antes de su muerte, según cuentan familiares. Estas son 7 preguntas que aún están por resolverse en el caso.
Menos. Con base en que el presidente Petro y el ministro de Defensa afirmaron que se trató de un suicidio antes de la autopsia, a pesar de que no se ha conocido el informe de medicina legal sobre la autopsia del coronel Oscar Dávila, el presidente Gustavo Petro se adelantó a decir que lo ocurrido fue un suicidio. Lo hizo en un extenso tuit el sábado a las 7:59 de la mañana, 13 horas después de que se reportara la muerte del oficial de 42 años. Además, allí dio detalles muy precisos sobre lo que se habría encontrado en la camioneta en la que se transportaba el coronel. Dijo que Dávila se había disparado delante del conductor y aseguró que no había más disparos ni en el sitio ni en el cuerpo del coronel. El teniente coronel de la policía, Oscar Dávila, adscrito a la seguridad de la presidencia de la República, ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua. Este dejó su pistola en el asiento y, cuando regresó delante de él, se suicidó con un Al negar que hubieran encontrado aparatos para interceptaciones, el presidente hizo referencia al piso 13 de la DIAN, donde la fiscalía hizo un allanamiento el miércoles 7 de junio, justo cuando él estaba dando su discurso en tarima. Allí, 48 horas antes de la muerte del coronel Dávila, Petro se refirió a un suicidio. Pueden escudriñarnos, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está aconteciendo. En un segundo trino, el lunes festivo a las 6:58 de la mañana, Petro volvió a hablar de suicidio, al contar que había estado con la familia del coronel Dávila. Ojalá la investigación judicial busque las causas de su suicidio. ¿Por qué se sintió tan acolarrado Sic como para llegar a tan terrible decisión?, escribió el presidente. Quien también se precipitó a hablar de suicidio fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en un trino que posteriormente borró. El mismo proyectil que atravesó la cabeza del que Dávila dio en el techo del vehículo y se recuperó en su interior, escribió Velásquez el domingo a las 6 de la tarde, 48 horas después de la muerte. Y para no dejar dudas sobre la teoría del presidente Petro, agregó: hay certeza sobre la ocurrencia del suicidio. En el trino que corrigió y dejó publicado, Velásquez solamente pidió que la fiscalía diera información pronta. Temas tan sensibles deben tratarse con suma rigurosidad. La Fiscalía General debe informar con la mayor prontitud para evitar que las especulaciones se extiendan. Pero antes de Petro y Velásquez, quien habló primero de suicidio fue el abogado Miguel Ángel del Río. Cuando apenas había pasado una hora de la muerte del coronel, el abogado cercano al petrismo reveló que había tenido una reunión con Dávila un día antes de su muerte y afirmó que se quitó la vida con su arma de dotación. Una versión diferente, por lo menos en lo relacionado con el arma a la que dio el presidente Petro, pero en el mismo sentido del suicidio. Menos. ¿Por qué el coronel Dávila se disparó con la pistola de su escolta y no con la suya? El cruce de versiones entre el presidente y su abogado aliado deja abierta la posibilidad de que el conductor del coronel Dávila hubiera dejado abandonada su arma en la camioneta, lo que es por lo menos irregular. Fue con esa arma con la que supuestamente el coronel Dávila se suicidó. En un video de una cámara de seguridad, revelado por Noticias 1, se ve que Javier Galeano, el conductor de Dávila, entra a una tienda a comprar una soda y mientras paga mira insistentemente hacia afuera, donde está la camioneta. La primera directriz que tenemos es clara: un hombre de seguridad jamás puede dejar el arma de esa manera, dice un escolta de la Unidad Nacional de Protección, consultado por La Silla sobre el episodio. El conductor Galeano estuvo en la tienda a las 6:17 p.m. y de allí salió hacia la camioneta donde ha dicho que encontró muerto al coronel Dávila, aunque la versión entregada por vecinos del conjunto Prados El Salitre es que no se escucharon disparos. La única manera de que el conductor hubiera dejado el arma es que el mismo coronel
le haya dado la orden como mando superior y el escolta cumplió la orden. Algo que está mal, agrega el miembro de la UM. Menos. ¿Por qué el coronel Dávila buscó a Miguel Ángel del Río, un abogado cercano al petrismo, para que lo defendiera y por qué le pagó 50 millones de pesos en efectivo? En la mañana del viernes de su muerte, el coronel Oscar Dávila entregó los primeros 30 millones de pesos en efectivo como anticipo para la defensa que recibiría del abogado Miguel Ángel del Río. En la reunión del día anterior, el abogado le había dicho que sus gastos de representación costaban entre 300 y 500 millones de pesos, pero finalmente pactaron un pago de 50 millones de pesos. Los 20 millones restantes los pagaría después, según contó del Río en la W. Para el día siguiente, el sábado, estaba prevista la firma del contrato entre las dos partes. Yo nunca tuve en mi poder el dinero. El dinero siempre lo tuvo el investigador, el sargento Velázquez que trabaja en su oficina, explicó el abogado del Río en una entrevista con W Radio, en la que dijo que después de la muerte, buscaron a la esposa para devolverle el dinero. Aunque del Río ha sido cercano a Nicolás Petro y participó en la campaña del hoy presidente en el Atlántico, según su versión, no fue a través del gobierno que el coronel Dávila llegó a él. Fue por recomendación de dos policías, el sargento Guadix Velázquez y el mayor Jefferson Tocarruncho, a quienes del Río defendió porque fueron los agentes de la SIJIN que investigaron la ñeñe política. En todo caso, no ha dejado de levantar suspicacias que justo el recomendado sea un abogado tan cercano al círculo presidencial. No es común que un cliente pague una alta suma en efectivo, como reconoció el abogado del Río en la entrevista, y tampoco es claro de dónde había salido esa suma tan cuantiosa para un coronel de la policía. De acuerdo a la tabla salarial de la policía, para 2023, el rango de teniente coronel que tenía Dávila le significaba un salario mensual de 4.2 millones de pesos. Menos. ¿Por qué la Fiscalía no ha dado explicaciones sobre la supuesta intimidación de un agente del CTI al coronel Dávila, a quien le habría dicho que el caso no se iba a resolver hasta que corriera sangre? El único pronunciamiento que ha hecho la Fiscalía de Francisco Barbosa sobre el caso del coronel Dávila fue en un comunicado en el que citó a diferentes audiencias judiciales al círculo más cercano del presidente Petro y de su exjefa de gabinete, Laura Sarabia, entre ellas el jefe de Casa Militar, el coronel Carlos Feria y el esposo de Sarabia, Andrés Parra. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha respondido a la versión entregada por el abogado del Río, según la cual el agente del CTI Juan Carlos Pinzón supuestamente intimidó y amenazó al coronel Dávila. Pinzón fue quien coordinó el allanamiento el miércoles 7 de junio a la oficina del edificio Sendas de la DIAN donde trabajaba Dávila, y lo hizo bajo la sospecha de que allí habría una copia espejo de la interceptación hecha a la exniñera Marelis Mesa. De acuerdo a lo que ha dicho del Río en Twitter y en varias entrevistas, el agente del CTI le habría dicho al coronel que la investigación no se detendría hasta que corriera sangre, lo que según él asustó al oficial. Es una versión que ha dado del Río y que aún no ha sido corroborada por nadie más ni tampoco contestada por la Fiscalía ni por Pinzón. Menos. ¿Qué pasó entre las 4:17 de la tarde que el coronel habló con la periodista Silvia Charri de la revista Cambio y la hora de su muerte? En la tarde del viernes el coronel Dávila tuvo una intensa actividad. Primero se encontró con un intermediario del abogado del Río para entregarle los 20 millones de pesos restantes del pago acordado. A ese encuentro fue en la camioneta en la que fue encontrado muerto y estuvo acompañado del conductor Galeano. Hacia las 4:17 de la tarde, el coronel Dávila recibió la llamada de la periodista de Cambio, Silvia Charri, que duró 2:53 minutos. En ese diálogo, el coronel no dio respuesta sobre la teoría
que tenía la fiscalía del caso del polígrafo y las fusadas. Después, el coronel Dávila fue al aeropuerto a despedir a sus familiares que viajaban a Madrid. A las 6:13 de la tarde, volvió a llamar a la periodista Charri, aunque no tuvo respuesta. Y minutos antes de que se conociera su muerte, el coronel habló con otro familiar para contarle, emocionado, que habían aparecido los 4 niños indígenas, según contó Blue Radio. Ante las dudas de por qué no se escucharon disparos en el lugar, los investigadores empezaron a recopilar el material de las cámaras de seguridad, incluso antes de la llegada de la camioneta Nissan de placas de Manizales en la que iban el coronel y su escolta, para establecer si Dávila llegó con vida a la localidad de Teusaquillo, donde vivía con su esposa y 2 hijos. Aún no se conocen esos videos. Menos quién acababa al coronel Dávila si él hablaba y de quién estaba cumpliendo órdenes. En la conversación de menos de 3 minutos entre el coronel y la periodista de cambio, Dávila insiste varias veces en que no puede hablar y concluye: yo no me puedo pronunciar ante eso. Mejor dicho, me acaban. La periodista Charri le estaba preguntando al coronel sobre una hipótesis que tendría la fiscalía, que él y el jefe de casa militar, Carlos Feria, fueron quienes pidieron incluir los números de las empleadas de Laura Sarabia para acusarlas. Dávila respondió que no podía decir nada, aunque 3 días antes, el 5 de junio, había enviado una carta dirigida al fiscal Barbosa en la que mostraba su disposición para rendir entrevista o ser escuchado en interrogatorio. En la carta dice que tiene absoluta disponibilidad de atender cualquier citación por el caso, que involucra a altos funcionarios de la Presidencia de la República. Después de que se supiera de la muerte de Dávila, la misma carta fue publicada por algunos medios, sin el sello ni la fecha de radicado, y también por el abogado del Río, en cuya versión sí tenía el sello de la Fiscalía y la fecha del 5 de junio. En las conversaciones que tuvo Dávila con algunos colegas, él les anunció que estaba dispuesto a contar todo y que el testimonio que daría es que estaba cumpliendo órdenes, según recogió Noticias Caracol. Menos. ¿Por qué enviaron de vacaciones a Javier Galeano, el conductor del coronel, y quién tomó esa decisión? El subintendente Javier Galeano, conductor del coronel Dávila, salió de vacaciones desde el pasado martes 13 de junio, 5 días después de la muerte del coronel, mientras que de forma paralela, la Inspección General de la Policía iniciará una investigación en su contra. Por lo pronto, se intenta establecer por qué el conductor dejó la pistola con la que supuestamente el coronel Dávila se disparó, aunque la Fiscalía aún no lo ha vinculado al proceso. Aunque Galeano hace parte de la policía, como integrante de la Jefatura de Protección Presidencial, dependía directamente de la oficina de Laura Sarabia, ex jefe de gabinete del presidente Petro. Así quedó establecido en el decreto 2647 de 2022, que trasladó algunas funciones del Departamento Administrativo de Presidencia a la oficina de Sarabia. Ahora que ese puesto está vacante, no es claro quién le dio vacaciones y por qué justo, cuando es una pieza fundamental para dilucidar los hechos que llevaron a la muerte del coronel, que a su vez era una pieza clave en todo el escándalo que sacude a Casa de Nariño.